Bullying es agredir o humillar a otra persona, insultar, divulgar rumores, lastimar físicamente o intencionalmente ignorar a alguien, también son formas de bullying. Bullying afecta al agresor, así como a los otros involucrados. Basta de bullying, no te quedes callado. Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer un reportaje sobre el tema del bullying. A continuación, nuestros compañeros les vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué es para ustedes el bullying? Bueno, para mí es un maltrato tanto físico como mental que hace superior a otra persona, hace ser superior. Bueno, para mí el bullying es el abuso a otra persona como psicológico y como físico. ¿Ustedes por qué creen que se da el bullying? Porque hay chavos que se quieren creer más que los demás. Igual. Ya, vamos. ¿Qué tipos de bullying conocen? Verbal, Físico. psicológicamente. ¿Ustedes saben dónde se presentan estos casos de bullying? En todos lados, En todos lados, pero más en la escuela. en la calle, a veces hasta en la casa. ¿Tú por qué dices que en la escuela? Porque pues cada alumno es diferente y algunos tienen unos problemas y unos se sienten más que otros, los hacen menos. ¿Y tú por qué dices que en la calle? No sé, te ven chaparro, siempre te van a hacer bullying por ser chaparro y siempre te van a discriminar por ser chaparro. ¿Complicado el tema del bullying? ¿Tú? ¿Sí? ¿Cómo fue o por qué lo hiciste? Pues era en la primaria. Bueno, molestamos mucho a un amigo. ¿Ustedes han sufrido de bullying? ¿En lo personal? ¿Sí? ¿Recurriste a alguien? Soy la maestra. ¿Y si hubo...? Sí, una solución. O sea, tú pusiste un alto. ¿Y tú? No. Bueno, lo básico que se burlaban de mí, de mis ojos, no sé. Para que el acoso escolar se produzca, es necesario que haya tres tipos de participantes. Primero tenemos al agresor o victimario. En segundo lugar está la víctima. Y por último se encuentran los espectadores o testigos. Cada uno tiene características específicas que hay que explicar para poder comprender la naturaleza del problema y buscar soluciones adecuadas. Agresor es el que ataca repetidamente a algún compañero. Generalmente proviene de familia desunida, poco comprensiva o violenta, en la que no recibe suficiente atención. No se le ponen límites suficientes en su casa o se le imponen a la fuerza, por lo que repite las agresiones y el abuso de poder que recibe de sus padres.
Ha aprendido que la violencia es un recurso útil y efectivo para obtener lo que quiere. Es más fuerte que sus víctimas. Es popular y tiene más amigos. Es impulsivo. Su conducta dura e insensible encierra inseguridad y baja autoestima. Tiene poca tolerancia a la frustración y es fácil que sienta envidia, incluso de su víctima. A veces desafía a sus maestros. Siente placer al humillar o dominar a su víctima, porque con ello cree que demuestra su poder. Puede agredir de forma abierta o buscando que nadie se dé cuenta. A veces busca la ayuda de otros para cometer sus abusos. La víctima es la persona que más sufre. Generalmente proviene de hogares donde hay poca comunicación, sobre todo entre padres e hijos, y además lo sobreprotegen. Puede tener baja autoestima. Es tímido y puede ser callado. Suele ser menos fuerte que sus compañeros. Le cuesta trabajo expresar sus emociones, sus necesidades, sus deseos, sus ideas y relacionarse con las personas. Se aísla o tiene pocos amigos. Acepta los abusos de sus compañeros y no se defiende ni pide ayuda. Testigos son aquellos que observan las agresiones. Pueden ser los mismos compañeros de clase o incluso las autoridades de la escuela. No intervienen directamente en el bullying, pero influyen para que se repita. Cuando se ríen de la víctima, cuando graban los abusos o al no denunciar la situación, se convierten en cómplices, porque hacen que el agresor se sienta gratificado y busque nuevas oportunidades para hacer de las suyas. Además, si no denuncian los abusos, están evitando que se tomen medidas al respecto. Es importante mencionar que los estudiantes no siempre desempeñan uno solo de los roles que ya mencionamos, sino que pueden alternar varios. No obstante, siempre es uno de los roles el que predomina en cada persona.